Muy bien, la grabación está activa. Quiero, en primer lugar, dejar constancia en la grabación. Primero que tengo 4:25 en punto y solamente tengo 40 personas en la sesión de Zoom. Quiere decir que me falta una gran cantidad de alumnos que no han ingresado todavía a la clase. Número uno. Número dos, que de acuerdo a la votación efectuada con los alumnos presentes, se ha determinado que el próximo viernes hay control de contenidos. Número dos. Y número tres, vamos a proceder, antes de empezar con el tema que nos toca el día de hoy, que es derecho de autor, vamos a revisar juntos el examen parcial, como ya les decía, porque me parece bueno que el docente haga una retroalimentación y que les dé además las razones eh, por las cuales se resolvía el examen de la forma en la que se hacía. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen en pantalla el caso, ¿ok? El caso que se les planteó en el examen. Ustedes pueden verlo allí. Así que vamos a leerlo juntos, ¿ok? Con cargo a que ustedes me planteen preguntas si es que así lo consideran pertinente. Pero era un caso muy, muy sencillo. Un caso, en verdad, que si mi memoria no me falla, tenía un peso de 8 puntos y que yo lo planteé en la idea casi de regalarles los 8 puntos. Es decir, era un caso en donde lo que se buscaba evaluar era lo mínimo, ¿no? Lo elemental, lo básico de cómo se analiza un caso de cancelación de registro de marca, ¿no? Realmente lo básico. Eh, Veamos, la empresa Los Tres Soles SAC ha solicitado con fecha 1 de septiembre de 2016 la cancelación del registro de la marca Las Tres Lunas por falta de uso. Ya desde ese primer momento, el caso les planteó un dato importante, que es la fecha en la que se solicita la cancelación del registro. Y ese dato, como ustedes saben, es importante porque determina el periodo probatorio dentro del cual se deberá acreditar el uso de la marca. En particular, el uso dentro de los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en la que se plantea la cancelación del registro por falta de uso. En consecuencia, habiéndose planteado la cancelación del registro de marca el 1 de septiembre de 2016, es evidente que el rango está compuesto desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 1 de septiembre de 2016. Esos son los 3 años consecutivos precedentes a la fecha de cancelación. Entonces, nuevamente, el periodo relevante, el periodo dentro del cual se tendrá que acreditar el uso de la marca, es el periodo compuesto o dado entre el 1 de septiembre de 2013 y el 1 de septiembre de 2016, conforme se advierte o como se deduce de la fecha de solicitud de la cancelación. ¿Ok? Luego dice, la marca Las Tres Lunas fue registrada por la empresa Las Tres Nubes con fecha 10 de febrero de 2012, mediante resolución que fuera notificada el 5 de marzo de 2012. Hasta ahí no hay nada relevante, son distractorios. Simplemente les está dando datos para ver si ustedes se confunden o se marean en cosas que no tienen nada que ver con la resolución de un caso de este tipo, ¿no? La marca registrada distingue arroz, azúcar, harinas, preparaciones hechas a base de cereales, fideos y hielo de la clase 30 de la clasificación internacional. En su contestación de fecha 1 de octubre de 2016, Las Tres Nubes, que es quien tendrá que acreditar el uso, porque ustedes saben que la carga de la prueba recae en el emplazado, en el titular, presenta los siguientes medios probatorios. 350 boletas de venta referidas a la comercialización de arroz entre los meses de enero y julio del año 2011. En dichas boletas se aprecia el uso de la marca Las Tres Lunas. Y sí, se aprecia el uso de la marca Las Tres Lunas, pero está fuera del rango, porque dice que es entre enero y julio del año 2011, y ya sabemos que el rango es del 1 de septiembre de 2013 al 1 de septiembre de 2016. En consecuencia, esos medios probatorios no pueden ser merituados porque están fuera del rango relevante. 570 boletas de venta referidas a la comercialización de arroz Las Tres Lunas entre los meses de enero y julio de 2013. Eso tampoco puede ser considerado porque está fuera del rango, porque es entre los meses de enero y julio del 2013
Y como acabamos de decir, el rango relevante está dado entre el 1 de septiembre de 2013 y el 1 de septiembre del 2016. En consecuencia, eso tampoco vale. Y luego dice 780 boletas referidas al periodo entre mayo y octubre de 2014. En ambos casos, la comercialización se produjo en Colombia, más no en Perú. Bueno, se está refiriendo a la prueba sobre arroz, 780 boletas, entre mayo y octubre de 2014, está dentro del rango, y se produjo en Colombia y no en Perú, pero como ustedes saben, no importa, porque el uso relevante en un caso de este tipo es de corte comunitario, es decir, basta que se apruebe el uso en cualquier país de la comunidad andina, en este caso en Colombia, con lo cual se validan las 780 boletas referidas al periodo entre mayo y octubre de 2014 para arroz las 3 lunas en Colombia. Dice 50 boletas de venta referidas a la comercialización de fideos identificados con la marca Las Tres Lunas en territorio peruano, pero las boletas no tienen fecha cierta o no tienen fecha. Y si no tienen fecha, no podemos saber si están dentro del rango, en consecuencia no valen porque no tienen fecha. 5 publicaciones aparecidas en diversos diarios el 29 de septiembre de 2016. Ahí ya de plano murió todo, porque aparecen el 29 de septiembre de 2016, es decir, pasado el rango relevante, porque el rango relevante está compuesto del 1 de septiembre de 2013 al 1 de septiembre de 2016. La publicación se hace el 29 de septiembre de 2016, quiere decir que es una publicación posterior al rango y por tanto no se considera. No se adjuntan pruebas referidas al producto hielo, pero dice que los medios probatorios serán adjuntados próximamente, pero el escrito nunca es presentado, entonces no vale porque nunca se presentaron las pruebas. Usted debe emitir un pronunciamiento en el marco del presente procedimiento el día de hoy. Sobre la base del expuesto indique si es fundada o infundada o fundada parcialmente. La respuesta es la última. Es fundada parcialmente. De ser este último supuesto, es decir, fundada parcialmente, precise de qué forma quedaría redactado el distingue del registro marcario, esto es, de qué forma se limitaría el alcance del derecho. Asimismo, explique la razón por la que acepta o desestima cada medio probatorio indicado previamente. En ese orden de ideas, la respuesta correcta y de 8 puntos, sin perjuicio de la explicación que hagan en cada uno del análisis de los medios probatorios, es que se declara fundada parcialmente, o se declara parcialmente fundada, como quieran decirlo, la solicitud de cancelación, dejándose vigente el registro única y exclusivamente para arroz de la clase 30 y dejándose sin efecto el distingue para lo que corresponde a azúcar, harinas, preparaciones hechas a base de cereales, fideos y hielo de la clase 30 de la clasificación internacional. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta y eso es lo que ustedes tenían que contestar para obtener el puntaje. Cualquier respuesta que no sea la que acabo de dar es una respuesta incorrecta. Repito, cualquier respuesta que no sea la que acabo de dar es incorrecta. ¿Ok? Los escucho. Preguntas. Dudas. ¿Algo? Milagros. Adelante. Profesor, buenas tardes. Bueno, Ah, en lo que respecta a Gustavo, disculpa, en lo que respecta a los medios probatorios de que se presentó 780 boletas referidas entre mayo y octubre de 2014, eso probaría que se ha comercializado el distingue de arroz. Pero yo tengo una duda. En este caso, por ser un producto de consumo masivo, les dije en clase que podría no, ser... les dije en clase que no tenían que usar ese Ah, ok. argumento. Ah, ok. Como, bueno, ok, está bien. Entonces. En todo caso, si tú en tu examen has dicho expresamente que la razón por la cual estás validando eso, que perdón, por la razón que no estás validando esos medios probatorios, es porque te parece que no es suficiente, ok, puedo considerar puntos atendiendo a que lo has expuesto, pero solamente si lo has dicho Ah, ok. expresamente. Sí, está bien. Ok, gracias, Gustavo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien? Hablen ahora o callen para siempre. Preguntas. Atentos, vamos. Hola. ¿Están ahí? No sé si están ahí, chicos. ¿Preguntas?
¿Todo claro? Ok, entonces estaba bien resuelto, todos lo resolvieron bien. No entiendo quién me puso X ahí. ¿Quién me ha puesto que no? Diego, ¿qué pasó, Diego? Cuéntame. Cuéntamelo todo, Diego. Vamos. ¿Quieres eh, compartir o no? Porque veo que has puesto... Ah, querías decir que no hay dudas. Vale, buenísimo. Ok, dale, dale, dale. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda entonces? ¿Alguna pregunta más? No. Ok. Espero que les haya ido muy bien. Estaba muy, muy fácil. De verdad que muy, muy fácil. No se me ocurre en realidad que pudieran haber llegado a una conclusión distinta. La verdad que no. Probablemente la pregunta que se me hizo hace un momento podría haber sido la única duda más o menos, no duda, el único punto en donde podría haber algún tipo de, ¿no? de cuestión abierta a la interpretación, podría ser, pero fuera de eso no hay nada. Lo demás está clarísimo, ¿no? El caso fue redactado para que tengan absoluta claridad de que hay una respuesta y solo una, y no hay más, no hay más. ¿Okay? Vamos entonces a lo siguiente. El examen tenía una parte teórica aplicativa, y en ese examen, y en esa parte, perdón, tenían 3 preguntas que son las que ustedes pueden ver en pantalla. Expliquen sus propias palabras, de qué manera la figura del secondary meaning y la figura de la cancelación por vulgarización explican la naturaleza dinámica de la distintividad. La respuesta es la siguiente. Eh, la naturaleza dinámica de la distintividad significa que la distintividad no es estática, sino que sube y baja, se pierde y se recupera en función a lo que se verifique fácticamente en el mercado. Ambas figuras, tanto el secondary meaning como la cancelación por vulgarización, se refieren a la naturaleza dinámica de la distintividad. En el primer caso, porque lo que la decisión 486 reconoce es que un signo que inicialmente no tenía aptitud distintiva puede obtener aptitud distintiva por efecto del uso. Es decir, no existiendo aptitud distintiva, puede emerger esa aptitud distintiva con el uso de la marca en el mercado. Y la figura de la cancelación por vulgarización atiende a lo contrario, al escenario en el cual tenemos un registro de marca, distintivo evidentemente porque está registrado, pero que por alguna razón se vulgariza ese signo, y el signo que antes era distintivo ahora deja de ser tal y empieza a ser reconocido como un genérico o como un descriptivo. Efectivamente, ambas figuras entonces se refieren a la naturaleza dinámica de la distintividad. En un caso, porque no habiéndola puede obtenerse, y en el otro, existiéndola, puede perderse. 2. Explique con un ejemplo propio si los efectos de la declaración de cancelación de un registro de marca son iguales o distintos a los de una declaración de nulidad. Detalle, evidentemente, cuál sería el efecto en cada caso, en caso sean diferentes, y son diferentes y ustedes lo saben. El efecto de una declaración de cancelación de registro es únicamente hacia el futuro, mientras que el efecto de una declaración de nulidad es hacia atrás en el tiempo, es decir, tiene efectos retroactivos. En consecuencia, si se declara hoy la cancelación de registro de una marca, la marca deja de tener vigencia de hoy hacia adelante. En cambio, si hoy se declara la nulidad de ese mismo registro, ese registro no tiene validez hoy y nunca tuvo validez porque nunca existió, porque es nulo. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta dice, explique con un ejemplo propio la razón por la que se afirma que los derechos de exclusiva son derechos de proyección negativa. Y nosotros vimos en las primeras sesiones que los derechos de propiedad intelectual, como regla general, no tienen proyección positiva, no tienen ius utendi, sino que tienen ius prohibendi, proyección negativa. Es decir, no me facultan a usar el derecho, por ejemplo, el registro de la marca no me faculta a explotar la marca, porque yo podría explotar una marca sin registro. Me faculta a impedir que un tercero explote mi marca sin mi permiso. La proyección negativa, el ius prohibendi, pero no el ius utendi, que sería la proyección positiva sobre el derecho, que en el caso de la propiedad intelectual, como regla general, repito, no existe. Esas son las 3 respuestas esperadas para las preguntas, para la sección teórica aplicativa del examen, y como pueden ver son preguntas también facilísimas, regaladas, preguntas que es imposible que ustedes no hayan
no hayan podido contestar. Dicho eso, les pregunto, ¿alguna duda con respecto a alguna de estas preguntas? Sí, Vanessa, dale. Vanessa, activa tu micro, por favor. Vanessa, tienes que activar tu micro, por favor. Vanessa, tienes que activar tu micro, por favor. Tu micro está activo. De mi lado está activo. Tú tienes que activar tu micro. Por favor, activa tu micro, Vanessa. Ok, no sé qué cosa estás haciendo, Vanessa. Alguien, claro, Rinis. No sé qué cosa está haciendo, Vanessa. Ok, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta de alguien? Vanessa, si para que no te quedes con la duda, si quieres escríbelo en el chat, ¿te parece? Yo lo leo igual. Escribe la consulta, Vanessa, para no dejarte en el aire con la duda. Para todos los demás, entonces, está clarísimo lo que tenían que resolver, lo que tenían que decir en el examen, ¿verdad que sí? ¿Qué tal les fue? ¿Les fue bien? ¿Bien o mal? Vamos, sean honestos. ¿Bien? Bien, Diego. Muy bien. ¿El resto? ¿Qué tal les fue? ¿Sí, Fernando? ¿Bien? Ok. Qué bueno. Qué bien. 3, 4 personas. Ok, bien, bien. ¿A alguien no le fue tan bien? Con honestidad. ¿A alguien no le fue tan bien? Parece que a todos les fue bien. No entendí absolutamente nada de tu pregunta. Quería saber si los ejemplos tenían que ser muy exclusivos. No sé qué has querido decir, Vanessa, con eso. ¿Cómo un ejemplo sería muy exclusivo? No sé qué estás tratando de decir. Eh, Muy exclusivos. No entiendo, Vanessa. Eh, em, ok. Bueno, me da gusto que la gran mayoría de ustedes haya tenido un desempeño adecuado en el examen. Me da mucho gusto. Ok. Em, y nada, bueno, ya verán ustedes qué finalmente ha sido el resultado que obtienen, ¿ok? Espero que sea positivo para la gran mayoría de ustedes. Espero de verdad eso. Em, Así que nada, vamos adelante con el curso. En esta segunda parte de la materia, em, me toca trabajar con ustedes dos temas. En primer lugar, vamos a trabajar derecho de autor y luego vamos a trabajar derecho de patentes. Derecho de autor es una parte muy simpática del curso, así que empezamos un poco light con derecho de autor. Creo que es lo adecuado para no empezar ¿no? con ese tipo de, digamos, con una presión por un tema complejo. Y sí terminamos el curso con Derecho de Patentes, que es una parte un poco densa, y un poco compleja, un poco difícil. Eh, a ver, alguien me pone... Tú deberías saber eso, Vanessa. Eh, ok, entonces vamos a empezar con Derecho de Autor, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el Derecho de Autor? El Derecho de Autor se ocupa de la protección de las obras. Así como el derecho de marcas se ocupa de la protección de los signos que tienen aptitud distintiva, es decir, de los signos que sirven para identificar y diferenciar productos o servicios en el tráfico económico,
El derecho de autor tiene como objeto de protección a la obra, a la obra. ¿Qué cosa es la obra en términos simples? Es el desarrollo intelectual que realiza una persona, un sujeto, denominado autor o autora, según corresponda, ¿no? Eso es esencialmente el derecho de autor. En términos sencillos, es la rama del derecho que se ocupa de la salvaguarda de las obras. ¿Y qué cosa es una obra? La propia ley sobre el derecho de autor lo dice de manera muy clara. Toda creación intelectual, personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier forma, conocida o por conocerse. Varias cosas importantes sobre esta definición. En primer lugar, la protección por el derecho de autor a las obras no discrimina por mérito, no discrimina por finalidad, no discrimina haciendo un juzgamiento o una valoración sobre la calidad de la obra. Es decir, no es que una obra fea no tiene protección y una obra bonita sí la tiene. No es que una obra en la que se habla de la comisión de delitos no tiene protección y una obra en la que se plantea una novela sí tiene protección. Podría ser que una determinada obra incluso pueda ser una suerte de apología al terrorismo, no sé, o a una cosa así, y podría, por supuesto, merecer todas las consecuencias legales que eso corresponde. Pero en términos de propiedad intelectual, no se niega la protección autoral ni por el mérito, ni por la finalidad de la obra. Tampoco por las calidades personales de quien la crea. Eso es irrelevante. ¿Ok? Entonces, repito, la protección autoral no descansa o no depende de un juzgamiento de el mérito, la finalidad, la calidad, de una apreciación subjetiva respecto de la obra. Eso como primer punto. Segundo punto, el derecho de autor en nuestro país y en los países de nuestra tradición latina tiene ciertas características que la hacen especialmente diferenciada de lo que se conoce a nivel global como el sistema de copyright. Seguramente han visto en alguna oportunidad esta especie de C, ¿no? Como si fuera una arroba, ¿no? Una especie de C encerrada en un círculo que señaliza copyright. Esa C significa copyright. Y ustedes lo deben haber visto, lo deben haber escuchado en algunos casos. Bueno, en nuestro país, en Perú y en la comunidad andina, no hay sistema de copyright, no existe sistema de copyright. Lo que tenemos en nuestro país y en la norma y en el marco de la comunidad andina es sistema de derechos de autor. Copyright hay en Estados Unidos, copyright hay en Reino Unido, pero copyright no hay en Perú. En Perú tenemos derecho de autor. Estos son los dos grandes sistemas de salvaguarda a la creación respecto de obras. El sistema de copyright y el sistema de derecho de autor. Son sistemas, repito, con bastantes elementos diferenciadores. Primer elemento diferenciador entre el sistema de copyright y el sistema de derecho de autor. En el sistema de copyright, para que una obra sea tal, es decir, para que surja la protección legal sobre una obra, se necesita que la creación del autor esté fijada en un soporte material. En el momento en que esa obra, ese desarrollo, se fija en un soporte material, por ejemplo, en el momento en que escribo sobre una hoja de papel o en el momento que pinto sobre un lienzo, en ese momento surge la protección autoral, en el momento en que se fija en un soporte material. A diferencia de lo que ocurre en el sistema de copyright, en el sistema de derecho de autor, en nuestro sistema, el surgimiento de la protección por el derecho de autor, es decir, el nacimiento del ius prohibendi,
el nacimiento del derecho de exclusiva depende única y exclusivamente del acto de la creación. No se necesita que esa creación esté fijada en un soporte material. En el momento en que se crea la obra, surge la protección instantáneamente. ¿Sí? Instantáneamente. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy dictando clases y la clase que estoy dictando es una obra, pero mi obra no está fijada en ningún soporte material. Yo la estoy diciendo, ¿no? Yo lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo. Yo no estoy leyendo la clase. Yo tengo acá unas hojas con las que estoy jugando, ¿sí? Pero estas hojas son de otra cosa, ¿no? Yo no tengo acá nada, yo no estoy leyendo la clase, no es un discurso, ¿sí? Y bueno, un discurso tampoco debería leerse, ¿no? Pero bueno, no estoy leyendo nada. No la tengo escrita en mi clase. Tampoco en el PowerPoint, ustedes pueden ver mi PowerPoint, pero yo no estoy leyendo el PowerPoint. ¿Sí? No estoy leyendo el PowerPoint. Mi teléfono está apagado. Yo no estoy leyendo mi teléfono. No tengo la clase en ningún lado. La estoy diciendo como me sale en el momento. ¿Sí? Yo sé lo que tengo que decir, pero la estoy desarrollando pues de manera espontánea, aquí con ustedes, en tiempo real. Y en el momento en que la estoy desarrollando, está surgiendo el acto de perdón, la tutela jurídica. Y eso es importante, Fabricio, antes de darte uso la palabra, y eso es importante porque a diferencia de lo que ocurre con el régimen marcario, el derecho de exclusiva no necesita de un acto administrativo de otorgamiento. En el caso de la marca, como ustedes saben, el derecho de exclusiva nace con el acto de registro, con la inscripción en el registro de la propiedad industrial. Se inscribe, principio de inscripción registral, ¿verdad? Se inscribe y nace el derecho de exclusiva. No es así en el derecho de autor. En el derecho de autor, el derecho de exclusiva nace con el acto de la creación. Eso no significa que cualquier cosa que yo cree merece protección por derecho de autor. Ya veremos luego que hay algunas exigencias. Pero en líneas generales, vemos que el nacimiento del derecho de exclusiva depende del acto de la creación. No se necesita, insisto, la fijación en ningún soporte material. ¿Ok? No se necesita la fijación en ningún soporte material. Entonces, eso primer punto. Primera diferencia entre el sistema de copyright y el sistema de derecho de autor. Fabricio, cuéntame. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, mi pregunta va básicamente sobre lo siguiente. Usted al mencionar que para nuestro sistema, que en este caso es el de derecho de autor, se necesita fijar bueno, en este caso se necesita fijar materialmente, ¿qué pasaría en los casos en donde... No, como he dicho, que no se necesita fijar, dices. disculpe, sí, que no se necesita fijar. Bien. ¿Cómo serían los casos, por ejemplo, en donde, en el otro sistema, en donde sí se necesita, por ejemplo, el tema de streaming, en donde se habla a tiempo real, ¿eso constituiría una fijación material? El tema de una transmisión en directo, por ejemplo. No, yo sé a qué te refieres. Pero la pregunta que te hago es, ¿en qué sentido se necesita el streaming para la protección? En el sentido del contenido que tú estás creando, por ejemplo, que otras No tiene personas nada que que ver, utilicen. porque te acabo de decir que lo que determina el surgimiento de la protección es la creación, no el streaming. Sí, El, claro, pero yo me... el streaming es un acto que se hace con lo creado. Sí, correcto. Pero yo voy, por ejemplo, en el otro sistema, en donde sí se necesita esa Ah, fijación. ok. Eso constituiría, por Pero ejemplo, una fijación. ¿Sí? sería, correcto, Ah, sería. ok. Sería, porque cuando tú haces el streaming, Uh-huh. no es que haces el streaming de la creación la pones en algún soporte, digamos que lo tienes en video, ¿me entiendes? Claro, sí, Y haces streaming del audiovisual. En el correcto. momento en que la creación se plasma en ese audiovisual, porque está filmado o lo que corresponde, Uh-huh. ya hay una fijación de la obra, correcto. Ok, esa es mi pregunta. Gracias, Gustavo. Perfecto. Obviamente, este dato del, de que no se necesita el acto de registro. A muchas personas les hace ruido esto de que no se necesita el acto de registro, ¿no? Porque dicen, entonces, ¿para qué Indecopi tiene un sistema de registro? Porque Indecopi tiene un sistema de registro. Entonces, si no se necesita de la inscripción
ante la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, ¿para qué existe el sistema de registro, administración de registro de derecho de autor? La respuesta es fundamentalmente probatoria. Es decir, no es jurídicamente necesaria la inscripción para que surja la tutela. Dicho ello, la inscripción es recomendable porque la inscripción genera algunos beneficios prácticos. Por ejemplo, genera seguridad sobre la fecha de la creación. Entonces, si yo creo algo y deposito ante la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, evidentemente tengo una evidencia de que a una determinada fecha yo ya había creado. En cambio, si yo no he depositado nada en INDECOPI, luego puede haber una controversia sobre quién creó primero. Ese tipo de controversias pueden surgir, pero repito, eso no es porque la normativa exija que se registre o que se inscriba, es simplemente por el beneficio práctico que tiene esta inscripción para el interesado o la interesada. ¿Okay? Entonces, la primera gran diferencia, les decía, entre el sistema de copyright y el sistema de derecho de autor es el tema referido al momento en el que surge la tutela. Copyright, cuando se fije en un soporte material, derecho de autor con el acto de la creación. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia entre el sistema de copyright y el sistema de derecho de autor tiene que ver con el énfasis en lo personal versus el énfasis en lo económico. El sistema de copyright es un sistema, el sistema de copyright que no es el nuestro, es un sistema que le pone mucho énfasis al aspecto patrimonial, al aspecto económico. Si ustedes traducen copyright al español, significa derecho de copia. Derecho de copia. La parte medular del derecho es el aspecto económico. Permitirle al titular del derecho controlar la existencia evitar la existencia de copias indebidas o ilícitas de su obra. En cambio, el sistema de derecho de autor, que es nuestro sistema, pone mucho acento, mucho énfasis en lo personal, en la faceta humana, si se quiere. Entonces, hay mucho interés en la salvaguarda de ciertos rasgos asociados a la personalidad del autor, es decir, a la persona humana en su condición de autor o autora. Y eso se traduce de forma muy práctica en el hecho de que los derechos que se asignan a los titulares en nuestro sistema suelen ser de orden moral o personalísima y derechos también patrimoniales o de orden económico, pero existe un conjunto de derechos que son personalísimos y que están referidos a la tutela o salvaguarda, repito, de la persona creadora, a diferencia de la simple tutela de los aspectos económicos. Entonces, la segunda gran diferencia entre el sistema de copyright y el sistema de derecho de autor tiene que ver con el énfasis en lo personal. En el sistema de derecho de autor hay mucho énfasis en lo personal. En el sistema de copyright el énfasis está puesto fundamentalmente en lo económico, como ya dije. Entonces, primera diferencia, el tema del nacimiento del derecho. Segunda diferencia, este asunto de lo personal versus lo patrimonial. Hay una tercera diferencia fundamental entre el copyright y el derecho de autor, pero que no la voy a adelantar en este momento, la vamos a ver luego, y que tiene que ver con el asunto de las limitaciones y el fair use. Pero ahorita quizás no es momento para hilar tan fino. Siguiente aspecto introductorio. Es muy importante cuando uno analiza o discute o reflexiona sobre algún tema de derecho de autor, distinguir entre la obra y el soporte en el cual consta la obra. Esto es lo que se denomina la diferencia entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum, es decir, entre la obra en su esencia espiritual y el soporte en donde consta la obra. Por ejemplo, ustedes van a una tienda y compran un CD de música.
pero ustedes no son dueños de la música. Ustedes son dueños del CD en donde hay música. ¿Se entiende? Esta es una diferencia importantísima, porque cuando uno no comprende la distinción entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum, uno termina diciendo barbaridades que luego la ley reprueba. Por ejemplo, alguien que no ha estudiado derecho de autor podría creer que si ustedes que si compran un CD de música, ustedes pueden hacer lo que sea con esa música que está en el CD, porque es suyo, pues, porque ustedes han creado el CD. Si ustedes han comprado el CD y el CD es de su propiedad, ustedes pueden hacer con el CD lo que quieran. Entonces yo compro un CD y hago una juerga con el CD y puedo hacerlo porque es mi CD. Pero no es cierto. No puedo. Porque soy dueño del CD, pero no de la música. Soy dueño del soporte, pero no de la obra que consta en el soporte. Yo solamente podré explotar la obra en los términos en los que el autor haya definido que se puede explotar la obra. Es la razón por la cual, si yo hago una juerga con un montón de música grabada, seguramente va a venir una sociedad de gestión colectiva y me va a tocar la puerta y me va a decir, págame. Y yo no le puedo decir, no, pero mira, es que yo compré los CDs que estoy tocando. Me dice, a mí qué me importa, tú págame porque estás utilizando obras protegidas. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. La diferencia, repito, entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum. Sobre alguna de las cosas que acabo de decir, diferencia entre corpus mysticum y corpus mechanicum, y las diferencias entre copyright y derecho a autor, ¿hay alguna duda? ¿O todo está claro? Gladys, cuéntame. Doctor, no, Gustavo, buenas tardes. Vale. ¿Me podría brindar otro ejemplo, por favor, para poder que me quede clara esta idea de la diferencia del corpus místico y el corpus mecánico, por favor? Por ejemplo, un cuadro. Cuando tú compras Ya. una pintura para colgarla en tu, no sé, en la sala de tu casa, ¿sí? Claro, tú eres dueña, pues, ¿no? de la pintura que has comprado, la cuelgas en tu casa, pero la pintura no es tuya. Tú no puedes hacer lo que sea con la pintura, por el hecho que es tuya. No es como la silla, que si tú quieres agarrar la silla, la destruyes, ¿te das cuenta? Yo no puedo agarrar la pintura y malograr la pintura, y agarro témpera y la empiezo a cambiar. No puedo, porque la obra contenida en el lienzo no es tuya. ¿Me sigues? O un libro, por ejemplo, para ponerte un ejemplo adicional. Entonces tú compras, por ejemplo, acá está un ejemplo. Por ejemplo, este es mi último libro. El último libro que yo he escribido. ¿Sí? Ustedes compran el libro, ¿sí? Tienen el libro, empiezan a leer el libro. ¿Sí? Empiezan a leer el libro. Pero la obra no es suya. No es que ustedes agarran el libro y como ustedes compraron el libro, dicen, tengo que hacer un trabajo porque el profesor, no sé, César Guzmán nos pidió que en Análisis Económico del Derecho hablemos sobre un tema que Gustavo comenta, entonces hacen el trabajo y se copian 2 hojas completas de mi libro, y lo hacen pues porque como el libro es de ustedes, entonces se copia pues porque es de ustedes. No es cierto. Esto es de ustedes. O sea, esto, el ejemplar, ¿no? El ejemplar físico es de ustedes. Lo que está dentro no es de ustedes, es mío. ¿Se entiende? Entendí. ¿Se entiende? ¿Todos me siguen? Sí. ¿Alguna duda más? ¿Alguien algo más? Y ahí, cuando se dan cuenta, fíjense, esto es bien importante, cuando se dan cuenta de esa distinción, ya allí empieza a hacer sentido un montón de cosas, y dicen, ok, ahora entiendo por qué no me puedo plagiar, por qué no puedo reproducir, ¿no? El contenido de otro autor sin citarlo. Claro, porque obviamente estoy tomando contenido que no es mío. Parece increíble, pero yo les digo, yo todavía leo exámenes y controles de gente, perdónenme, sin vergüenzas, porque no puedo imaginar que una persona en el 9º ciclo de la universidad no lo sepa, que cuando contestan van, buscan en Google, buscan en algún lado y copian, sacan y ponen en el carril ¿no? de respuesta, reproducen algo que en otro lado se dice. ¿Se entiende? Eso es una barbaridad, una monstruosidad, es una falta ética, pero no sé si es ilegal, es una barbaridad lo que están haciendo, están tomando lo ajeno.
¿Se entiende? O sea, es una cosa así, tan, es tan vil, que parece increíble que alguien pueda creer que es admisible, ¿no? Es inexcusable. No es que yo lo subo entonces a internet y como está en internet, entonces yo puedo tomar, hay gente que cree que lo que está en internet, como está en internet y es público, entonces yo puedo tomar. Ustedes no calculan cuántas veces he escuchado gente que dice, doctor, necesito ayuda porque me están acusando de haber usado indebidamente una fotografía. Ah, bueno, ¿de dónde sacaste esa fotografía? Ah, la saqué de internet. Saqué de internet la fotografía. ¿Cómo me van a pedir a mí que les pague? ¿Qué tiene que ver que le haya sacado de internet? ¿Qué tiene que ver que le haya sacado de internet? No es que si está en internet es público, eso no es así. Esa cosa tiene un titular. ¿Te dio el permiso o no? No, pues ¿cómo me va a dar permiso si lo saqué de internet? Ah, tienes un problema. Y los memes pueden tener un autor, por supuesto que sí, Diego. Y los memes pueden tener un autor. Claro que sí. Y los memes pueden tener un autor. Y los memes, y no solamente los memes. Y no solamente los memes. Entonces, miren la amplitud, antes de darte el uso de la palabra, Diego, miren la amplitud del derecho a autor, porque recuerden que es creación de cualquier tipo, literaria o artística, que pueda ser divulgada o reproducida de cualquier forma, conocida o por conocerse. Es decir, memes, personajes de ficción. Hay industrias enteras que no existirían sin el derecho a autor. El cine, por ejemplo. Cómics. Y se presentan en el mundo del derecho a autor controversias muy apasionantes. Por ejemplo, el tema del cosplay. No sé si a alguien le gusta el cosplay, igual alguien es cosplayer, no sé. Pero, por ejemplo, el tema del cosplay. El tema de las fanfiction, por ejemplo. ¿Sí? El tema de las fanfiction. O creaciones comunitarias o colectivas de los propios fans de una obra. ¿Sí? Por ejemplo. Y así, un montón de situaciones que son polémicas para el derecho de autor. En general, las fanfiction, por ejemplo, son ilegales. En general son ilegales. El cosplay puede ser muy polémico en algunos casos. Indudablemente la música protegida por derecho de autor, como les dije, el cine, la literatura, la poesía, la escultura, las obras de arquitectura. Entonces, como les digo, hay una amplitud enorme. Los videojuegos, hay una amplitud enorme. Y por eso el tema del derecho de autor es tan apasionante, tan interesante. Tiene una gran vocación extensiva, ¿no? Sí, Diego, cuéntame. Sí, Gustavo. Bueno, con el tema de los memes nuevamente, yo me Sí. preguntaba porque es ampliamente conocido de que incluso páginas oficiales de organismos del Estado se basan en memes, o sea, los agarran, probablemente no lo dejan literalmente, pero les hacen algunas modificaciones de acuerdo al mensaje que quieren dar. Como la policía. La policía, por ejemplo, o incluso Tambo, por ejemplo, que también es famoso en haciendo eso, etcétera. A lo que quería preguntar es que si es que habría algún tipo de consecuencia en cuanto a eso. Claro que sí. O sea, si es que existe algún autor, que sin duda lo existe, y el autor puede acreditar que es el autor, por supuesto que tiene todo el derecho del mundo a accionar, sin duda. Porque se están violando sus derechos, ya veremos, a la paternidad sobre el meme, probablemente a la integridad sobre el meme, en fin, un montón de cosas. Sí, Diego, es correcto. Sí, Francesca, cuenta. Hola Gustavo, Hola. con lo que comentabas sobre los fanfics, ¿no? De que son ilegales, y bueno, se me viene a la mente de que sí, pues, ¿no? Porque muchos son bajados de la red por esto mismo, ¿no? Porque esta autora, por ejemplo, de Harry Potter, se entera que están creando universos con con sus libros, ¿no? O mejor dicho, con sus obras y con los personajes de sus mismas obras, ¿no? Pero en algunos casos, si es que concede un permiso o si es, por ejemplo, si ella está involucrada en esta nueva obra, ahí sí no hay una infracción, ¿cierto? Tienes autorización, solo si tienes autorización.
No si está involucrada, si tiene autorización. Pero es raro, ¿no? Que exista un involucramiento de esa naturaleza. Pero sí, es correcto. O sea, la idea sería, imagínate, alguien, por ejemplo, J.K. Rowling, desarrolla, crea, digamos, todas estas obras sobre Harry Potter, ¿no? Y tú decides hacer, no sé, Harry Potter y, no sé, y la boda de Hermione y Ron. No sé, una tontería se me acaba de ocurrir, yo qué sé. Bueno, estás usando los personajes protegidos, ¿no? Estás usando todo el set protegido por derecho de autor, estás usando los personajes protegidos por derecho de autor, los estás usando sin permiso para construir, para hacer un desarrollo, pero no sobre la base de tu propia creación, estás tomando la creación ajena. Han habido pocos casos, pero han habido, en donde incluso los titulares de derechos accionan contra quienes hacen fanfic. Pero claro, no hay muchos casos de esos. Alguien podría preguntar, pero si es ilegal, si es tan ilegal como tú dices, Gustavo, ¿por qué no hay tantos casos si todo está plagado de fanfic? Y la respuesta es más reputacional, ¿no? A ningún autor o a ningún titular de derechos le gusta estar persiguiendo ¿no? a los que consumen, digamos, la obra. Sería loquísimo que tú te vayas contra los fans de Harry Potter, ¿no? Sería loquísimo. Sería como dispararle a tu grupo de seguidores. No tiene mucho sentido. Entonces, normalmente lo dejan pasar, no tiene mucho sentido más perseguir y hacerte una pelea legal por eso. Pero no significa que no sea indebido. Simplemente que hay una cuestión práctica allí de por medio y se decide no perseguir, simplemente eso. Claro, por eso, no, sí, claro que sí, hay algunas, pero digo, no es que no es que todas lo hacen. Por ejemplo, Marvel no lo hace. Marvel no lo hace, hasta donde sé, no se han involucrado en ninguna cosa de este tipo. Hubo algún caso con Harry Potter, con Warner en alguna oportunidad, pero ahí lo dejaron. Y te digo, no hay mucho, no hay mucho. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Ok, bueno. Ok, muy bien. Entonces, avancemos. Hemos entonces visto que el derecho de autor tiene una gran amplitud, una gran extensión, y ahora nos toca pues desmenuzar un poco más este asunto de la obra, ¿no? ¿Qué cosa es esto de la obra? Ya vimos que el derecho de autor protege a las obras, pero ahora hay que entrar muy bien a desmenuzar este concepto de obra, ¿no? ¿Qué cosa es una obra? Y la propia ley nos da una clave importante. De nuevo, ustedes tienen ahí la definición en el primer párrafo en pantalla. Y el PowerPoint dice obra, toda creación o todo desarrollo intelectual, dice, creo, toda creación, ¿no? Toda creación intelectual personal y original. Personal y original. Y estas son las dos cosas en las que me quiero explayar en los siguientes minutos. ¿Ok? ¿Qué significa creación personal y qué significa creación original? ¿Está bien? Desde ya les pido disculpas que estoy así con cara, me pueden ver, no sé si me ven cansado, así agotado, como que no puedo con mi vida. Por si acaso no es que estoy mal de salud o algo por el estilo. Es que mi avión aterrizó hace unas cuantas horas en Lima, después de un extenso periplo, y no he dormido absolutamente nada. Entonces, la verdad que estoy vivo por obra y gracia de no sé qué.
Así que desde ya les digo que si en algún momento me desmayo aquí enfrente del Zoom, no se asusten, no es que me estoy muriendo o algo por el estilo, ¿no? Es que simplemente el vuelo ha sido intenso. Así que bueno, eso. Sí, encima ando, porque encima pues, me fui de viaje a un lugar en donde es seco, pero muy, muy seco. Entonces vieron que no les pasa eso de que, no sé si van a un lugar muy seco, no les pasa que se les parte los labios y la nariz duele y arde y todo. Entonces es una desgracia absoluta. Y encima, para agregarle complicación al tema, encima me duele todo el brazo izquierdo porque me puse la maldita vacuna, entonces me duele todo. Pero bueno, siempre es bueno vacunarse, chicos. Así que, siempre es bueno vacunarse. Y acá en Perú no. Pero bueno, en fin. Te pasó igual con la tercera dosis. Bueno, esta es mi cuarta, Francesca, esta es mi cuarta. Debo confesar que es mi cuarta. Pero es que yo quiero protegerme lo más posible. Entonces, bueno. Nada. Ok. Creo que en Perú no se puede todavía poner 4. O al menos alguien de mi edad creo que no se puede poner 4 todavía. Creo que los mayores sí se pueden poner 4, ¿no? Creo. Pero bueno. En fin. Es muy impresionante además cómo en Estados Unidos todo el mundo está sin mascarilla. Genial, ¿no? Es como si fuera normal, todos sin mascarilla y se siente un poco a como era antes, ¿no? Se siente un poco como era antes. Ojalá que poco a poco regresemos a la normalidad, pero obviamente manteniendo ciertos cuidados, lógicamente. Por eso la vacunación es importante. Bueno, creación personal y original. La parte personal es fácil de entender. La expresión creación personal significa que la creación relevante para estar frente a una obra es la creación humana, es la creación de una persona humana. A eso nos referimos con creación personal. Entonces, para que esté absolutamente claro lo que acabo de decir, una empresa, una persona jurídica, ¿okay? Una empresa, bueno, en estricto ustedes saben que una persona humana es jurídica, ¿no? Bueno, ustedes saben eso, pero siendo más, utilizando un lenguaje más cotidiano. Una empresa, ¿okay? Una empresa no puede ser autor o autora, nunca, ¿ok? Que quede claro, apúntenlo. Una empresa nunca puede ser autor o autora. No existen empresas autoras, eso no existe. Solamente los seres humanos, la persona humana, puede ser autor o autora, porque solamente los humanos podemos desarrollar creación intelectual, ¿no? La creación intelectual es el desarrollo que deviene del intelecto humano. Entonces, la expresión creación personal enfatiza o refuerza este tema de que estamos hablando frente a creaciones de persona humana. Con todo, hay ya alguna discusión en algunas latitudes sobre, por ejemplo, el tema de las obras algorítmicas o sobre si los robots pueden crear cierto tipo de obras. Hay, por ejemplo, el famoso caso de un robot que realiza Rembrandts, por ejemplo. Entonces hay una discusión sobre si los robots o la inteligencia artificial podría ser utilizada para desarrollar obras. Hasta el día de hoy la respuesta es negativa. No se puede, porque un robot no es una persona humana. Y hay un caso muy famoso sobre esto, que está vinculado a esta idea, que es el caso de este macaco llamado Naruto, ¿sí? como el manga, en donde se discutió precisamente si este simio podía ser autor de una obra. ¿De qué pasó? Antes de darle el uso de la palabra a Diego. ¿Qué pasó? Este fotógrafo, ¿sí? Estaba pues en la jungla con su cámara y con uno de estos palitos estos que se utilizan para tomar fotografías. Y de pronto el tipo dejó pues el palito allí con la cámara, se fue a otra cosa,
Y este simio se acercó y empezó a tomarse fotos. El selfie que ustedes pueden ver en la pantalla es un selfie tomado por el simio. El simio se tomó la foto a sí mismo, ¿no? Posó y se tomó la foto a sí mismo. Nadie le tomó la foto, él se la tomó a sí mismo. Y la fotografía se volvió famosa, dio la vuelta al mundo, en fin, se volvió una foto con un valor económico además importante. Y el fotógrafo dijo, pues esta es mía, ¿no? Esta es mía. Y PETA, la Asociación Protectora de los Derechos de los Animales, planteó una acción legal diciendo, no, el fotógrafo no hizo nada, porque el fotógrafo no es el creador de nada, la foto la ha tomado el simio, y por tanto el simio es el autor de la foto, y solicitamos al juez que reconozca en el simio, que reconozca al simio como el creador, ¿no? Como el creador de la obra protegida. Y el juez, con muy buen acierto, con muy buen tino, dijo que no, que de ninguna manera. El juez en los Estados Unidos, en aplicación de la Copyright Act, determinó que la propia norma hace alusión a algunas palabras, a algunos términos que imposibilitan la conclusión de que quien no es persona humana puede hacer obra. Por ejemplo, la ley de copyright americana habla de, por ejemplo, el viudo, o la viuda, o el nieto. Entonces, evidentemente, no podría uno interpretar que dentro de la mención autor se comprende también a un simio, porque eso significaría aceptar que el simio puede ser viudo, o viuda, o nieto, ¿no? Entonces, las expresiones que utiliza la Copyright Act no permiten inferir que la categoría autor pueda ser extendible a quien no es persona humana. Para nosotros, para el derecho a autor en Perú, no se necesita realizar toda esta inteligencia que el juez americano hace para, ¿no? para arribar a esta conclusión. Como ya dijimos, la ley de derecho de autor peruana dice expresamente que la creación debe ser personal. Es decir, no hay ninguna controversia de que la respuesta sobre si se puede proteger o no, perdón, asignar o no la condición de autor a este simio, no hay ninguna duda de que la respuesta es negativa al amparo de lo que acabamos de decir. Y no hay ninguna controversia respecto de que en nuestro país no se puede, pues, proteger, no se puede reconocer en un robot o en una computadora la condición de autor, porque porque la norma dice muy claramente que tiene que ser una creación personal. ¿Okay? Entonces, ese es el sentido de la problemática, y bueno, se está discutiendo, como ya les dije, si es que esto merece algún tipo de revisión o algún tipo de cosa en el futuro. Hay cierto debate. Es un debate que no, en Perú todavía no está allí sobre la mesa. Sí, Diego, cuéntanos. Sí, bueno, hace un momento mencionaste, Gustavo, que este tema de derechos de autor, toda creación tiene que ser personal de un humano. Entonces, me remonto al ejemplo que te puse en las primeras clases, precisamente que también tiene que ver con una empresa, en este caso Games Workshop. En su tiempo, pues, era un ejemplo de calidad marcaria, no será este el caso, sino esta vez a lo que yo voy a orientar mi pregunta es, cuando la empresa desarrolla, por ejemplo, es una empresa de juegos de mesa, hace miniaturas y sobre todo trasfondo, historia, específicamente en este trasfondo, en esta historia, en esta creación, ellos, hasta donde he visto, no hacen firmar a un autor en específico ni a quienes han estado detrás de esa creación intelectual, de todo lo que tiene que ver con el trasfondo. Se firma, obviamente, con un tema de copyright de lo que es la empresa, Games Workshop. Entonces, ¿cuál es la situación en ese caso? Porque no se está acreditando a una persona humana, sino la empresa misma, como persona jurídica, está acreditándose la creación de toda la historia que hay de una campaña, por ejemplo. Pero no creo que se esté no creo que se esté acreditando como autor. Lo que se está acreditando es como titular de los derechos de autor.
del copyright, que es distinto. O sea, una empresa, lo que yo les he, ojo, cuidado, lo que yo les he dicho es que una empresa no puede ser autor o autora. Eso les he dicho. No les he dicho que no pueda ser titular de derechos de autor. Titular puede ser, pero no autor o autora. Hay una distinción jurídica entre la autoría y la titularidad. La autoría le corresponde, es decir, la condición de autor o autora, le corresponde exclusivamente a la persona humana creadora. Ahora, la empresa puede no ser autor o autora, pero puede ser perfectamente titular de los derechos. Por ejemplo, porque hay una cesión entre las personas naturales autoras y la empresa, o porque hay una relación de trabajo laboral entre la persona y la empresa, o un montón de supuestos que podría uno imaginarse, y en virtud de los cuales la empresa es titular de los derechos. Titular, pero no autor. No sé si contesté tu pregunta, Diego, o hay algo más ahí. Sí, ahora sí, ya está claro. Justamente eso quería saber. Gracias. ¿Sí? Pero no, está bien, no te preocupes. No, pero no es, ok, pero sí, pero no es, por ejemplo, la Universidad de San Martín de Porres. La Universidad de San Martín de Porres debe ser titular de un montón de derechos. ¿Me explico? Debe ser titular de un montón de derechos, un montón de publicaciones que se han efectuado bajo su sello, yo qué sé, conferencias que se han hecho en la universidad, en fin, múltiples derechos pueden estar en cabeza de la universidad, pero la universidad no es autora, ¿no? La universidad no es autora. Autores serán o seremos los profesores que hemos hecho la creación, pero no la universidad. Y esto es importante porque en función a eso se determinan qué derechos recaen en el titular y qué derechos se mantienen en cabeza de quien ostenta la condición de autor. Ya veremos precisamente eso. ¿Okay? Entonces, por favor, distinguir, te agradezco la pregunta, Diego, distinguir entre el concepto de autoría y titularidad. ¿Okay? Entre autoría y titularidad. No estamos hablando todavía de la titularidad de los derechos, ya vamos a hablar de la titularidad de los derechos. Estamos hablando de la autoría. Entonces, el autor es la persona humana que crea la obra, que la crea, sin perjuicio de que pueda o no ser el titular exclusivo de los derechos asociados a esa obra, que es otra cosa. Pero es el creador. ¿Sí? El autor es el creador. Por supuesto que puede ser un creador aislado, es decir, yo creo como en mi caso, el caso del libro que les mostré, que lo escribí yo solo, acá está, lo escribí yo solo, entonces es mi obra, yo soy el autor de esta obra. O puede ser, por ejemplo, otro libro, el libro anterior a este que les he mostrado, es un libro que escribimos juntos, otro profesor de la universidad, el profesor Alex Sosa y yo, no sé si lo conocen, el profesor Sosa. Alex Sosa y yo escribimos un libro sobre regulación publicitaria hace algunos años. Lo escribimos juntos. Entonces, eso es un libro en coautoría, así se llama. ¿Okay? En coautoría. ¿Qué significa en coautoría? Que hay dos autores o hay dos o más autores. Entonces, cuando hay dos o más personas humanas desarrollando el acto de la creación, esa creación personal es desplegada por dos o más personas, se dice que es un caso de coautoría. ¿Ok? En coautoría. También, perfectamente posible tener ese tipo de escenarios. Por supuesto, pueden existir casos de cotitularidad, pero no estamos hablando, repito, de la titularidad en estos momentos. ¿Okay? ¿Preguntas sobre la autoría o la coautoría? ¿No? Ok. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, eso con respecto a la expresión creación personal. Ahora, y esto es lo más importante, la creación no solamente debe ser personal, como ya vimos,
sino que además debe ser una creación original. Y aquí es donde empieza la parte más compleja, ¿no? ¿Qué cosa es esto de original? Probablemente el requisito más importante para el surgimiento del derecho, de la tutela, ¿no? Del derecho exclusivo, sea la originalidad. La obra, para ser tal, es decir, la creación para que pueda ser considerada obra, debe ser original. Es un requisito que la creación debe cumplir para esa creación pueda ser obra, con todos los privilegios jurídicos que lleva de la mano esa calificación jurídica de obra. Entonces, ¿qué significa que una creación debe ser original? ¿Qué significa esto de originalidad? Y no es fácil responder esa pregunta sobre qué cosa es original y cuál es la línea, la frontera entre lo original y lo no original. ¿Es original lo que es nuevo? ¿A eso se refiere la originalidad? ¿Tiene que ser novedoso en el sentido que no ha existido antes? ¿Qué significa esto de originalidad? ¿Qué significa? En la idea, en el ánimo de tratar de responder, ¿okay? En la idea de tratar de aclarar o de responder esta pregunta, la pregunta sobre qué cosa es original, Indecopi emitió un precedente de observancia obligatoria, el primer precedente de observancia obligatoria emitido por Indecopi en materia de derecho de autor, y hasta hace poco el único precedente existente en materia de derecho de autor, ahora ya no. Pero por mucho tiempo fue el único precedente de observancia obligatoria de Indecopi en materia de derecho de autor, el precedente Agrotrade, que ustedes tienen en pantalla, de 1998. Y este precedente Agrotrade de Indecopi, aún vigente, por cierto, se ocupó precisamente de esta pregunta. ¿Qué cosa significa original? ¿Qué se entiende por originalidad? ¿A qué nos estamos refiriendo con que la creación debe ser original para que sea protegida? Indecopi lo abordó de la siguiente manera en el precedente. Y ustedes tienen en pantalla el texto del precedente. Dice, debe entenderse por originalidad de la obra la expresión, ¿sí? La expresión o forma representativa, creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad. Sigue el precedente. No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural, artístico, científico, literario, ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas, ni una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en normas jurídicas, ni aquellas formas de expresión que son una simple técnica o instrucciones simples que solo requieren de habilidad manual para su ejecución. No todo lo producido con el esfuerzo de su creador, ¿no?, merece protección por derecho de autor. Y ahí sigue. Entonces, acá hay algunas cosas importantes, valiosas, que vale la pena destacar. Y algunas cosas que es oportuno criticar también. Criticar no en ánimo destructivo, pero sí poner de manifiesto algunas preocupaciones que puede surgir cuando uno lee este precedente de observancia obligatoria. Vamos por las cosas que son importantes, que son buenas, diría yo. Empecemos por lo último. Esta frase, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derecho de autor. Esto es importantísimo. La protección autoral no es una protección que responda al esfuerzo. ¿Ok? Que responda al esfuerzo.
Fíjense que hasta copiarse puede generar o implicar esfuerzo, ¿sí? Hacer una buena copia, por ejemplo. Hay gente que hace copias casi con una precisión, no sé, tan detallista, ¿no? Tan cuidada, que uno diría, bueno, realmente se requiere mucha habilidad, ¿sí? Se requiere mucha habilidad para lograr esta copia, esta reproducción tan fiel, correcto. Pero, el hecho de que eso sea así, no significa que estemos frente a una obra. ¿Okay? No significa que estemos frente a una obra. Porque no es un tema de esfuerzo. Hasta plagiarse o copiarse el trabajo de otro alumno puede demandar algún tipo de esfuerzo. Pero no es una obra. No es una obra. Entonces, no es una recompensa al esfuerzo. Eso es importante. Si fuera simplemente recompensar el esfuerzo y punto, podríamos asignar protección a algunos desarrollos que sin duda no serían originales. ¿Ok? Eso número 1. Número 2, la originalidad evidentemente excluye, aquello que ya es un lugar común, o que forma parte, como dice el precedente, del patrimonio de las ideas, o expresiones culturales, o cosas que son, repito, lugares comunes, o cosas ampliamente utilizadas. Entonces, yo, por ejemplo, en mi libro, imagínate, ¿no? Agarro mi libro, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digo, no sé, a ver, vamos a buscarlo acá. Por ejemplo, dice, voy a leer una cosa, ¿no? Dice, al plantear sacar una actividad de la legalidad, proscribiéndola, por ejemplo, tipificándola en el Código Penal como delito, estamos generando un riesgo para todos los individuos que conviven con nosotros. Eso ciertamente no permite concluir que crear más derechos sea mala idea. Sí nos permite concluir que se debe tener cuidado de no crear malos derechos, esto es, derechos cuyo costo sea mayor que el beneficio. He leído una frase aislada del libro. Bueno, ¿cuánta originalidad tiene eso que estoy diciendo? Bueno, no parece que esté diciendo una cosa particularmente llamativa, caracterizante, propia de mí. Es algo que pudo haber dicho cualquier persona, ¿no? Entonces, parece una cosa común y corriente, ese es mi punto. O por ejemplo, si usted dice un refrán, es un lugar común, no por el hecho de que ustedes repitan un refrán que alguien dijo. Imagínense, ¿no? Que ustedes leen en un libro, no hay mal que por bien no venga, que ustedes copian lo que leyeron en el libro, no hay mal que por bien no venga. El autor del libro no puede decir, has tomado una parte de mi libro ilegalmente. No, porque has tomado una cosa que es un lugar común, o sea, no es tampoco del autor. Ha tomado una frase popular, una frase que está en el acervo del conocimiento, por decirlo de alguna manera poética. Entonces, esto es trascendente porque cuando Indecopy hace el análisis, el juicio de si algo se está copiando o no de otra cosa, también entra a analizar qué cosa es lugar común y qué cosa no lo es, y excluye del análisis, ¿no? Y excluye del análisis aquello que no tiene, pues, el requisito de originalidad, que no goza del requisito de originalidad. Ahora, vamos a la parte polémica. ¿Qué es lo primero? La última oración del primer párrafo. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de la personalidad, dice el precedente. Si uno lee esta expresión, llevar la impronta de la personalidad, lo propio del autor, pareciera casi que una obra para ser tal
tiene que revelar casi el alma del autor, ¿no? Es decir, ¿qué cosa significa que una obra debe llevar la impronta de la personalidad? Que tenga la esencia, ¿no? Que tenga como el toque individual del autor. Que yo, por ejemplo, lea algo y diga, ah, claramente esto es de tal persona, ¿no? Y el gran problema de esa interpretación es que si así fuera, es decir, si se necesitara la revelación de la impronta de la personalidad, muchas obras no lo serían. Es decir, sería muy difícil o muy complicado poder asignar protección a algunas obras que son entendidas hoy como obras. Por ejemplo, un personaje de ficción. Empecemos por algo que puede ser polémico. Un personaje de ficción. ¿En qué sentido Iron Man revela la impronta de la personalidad del autor? ¿En qué sentido Flash revela la impronta de la personalidad del autor? ¿En qué sentido, no sé, Wonder Woman revela la impronta de la personalidad del autor? ¿Revela lo propio del autor? Es decir, cuando ustedes ven o escuchan hablar del personaje, ¿advierten algo íntimo o personal del autor o autores, según corresponda? Probablemente no. Probablemente no. Quizás no saben ni quién es el autor. Quizás. O los autores, según corresponda. Pongamos escenarios más complejos. Los programas de ordenador. O sea, el software, el programa de cómputo. Los programas de cómputo están protegidos por derechos de autor. ¿En qué sentido Microsoft Word o Adobe Acrobat revela la impronta de la personalidad del autor o de sus autores? Deben ser un montón. Probablemente en nada. No tiene la menor idea, deben ser un montón de tipos, no sé, quién sabe, ¿no? Deben ser un montón de tipos los que escribieron ese programa de ordenador. ¿En qué sentido se revela la impronta de la personalidad de esos autores? O sea, ustedes como usuarios advierten cuál es esa impronta de la personalidad. No creo, lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Entonces, como les digo, es complicado, y puedo seguir, y puedo seguir. Por ejemplo, una compilación original, por ejemplo, ¿no? Una compilación, una selección original de textos o de información, por ejemplo. ¿De qué manera eso revelaría la impronta de la personalidad del autor? La selección original de información, una base de datos, por ejemplo, una base de datos respecto de cierta información. ¿De qué manera se refleja la impronta de la personalidad? La impronta de la personalidad de quien realizó la selección original de la información. De ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera. No se revela nada. Entonces, como les digo, si es que este fuera el estándar, ¿sí? Si este fuera el estándar, si el estándar fuera solamente merece protección por derecho de autor aquello que revela la impronta de la personalidad,
Uno diría, bueno, hay un montón de cosas que no podrían ser protegidas por derecho de autor. Entonces, ¿qué tan válido o aplicable es este precedente de observancia obligatoria? Esa es la pregunta. Yo siempre he sido crítico, les digo, yo siempre he sido muy crítico de esta mención del precedente. Porque además abre un espacio a una controversia que puede terminar complicando muchísimo, muchísimo, el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de parte de los creadores y titulares de derechos de autor. Y permítanme poner un ejemplo real, en un caso real, para que vean a qué me refiero con esto. Este es el caso Hello Kitty. Ustedes deben conocer a esta... Bueno, a ver. Todos me imagino saben quién es Kitty, ¿no? Me imagino. Y nuevamente, la pregunta es, ¿quién conoce o advierte o ve la impronta de la personalidad? ¿Sí? Para empezar, ¿alguien sabe quién es el autor o autora de Kitty? No sé si alguien sabe. Pero bueno, en fin. Kitty, para quien no lo sepa, fue creada por una diseñadora japonesa llamada Yuko Shimizu. ¿Sí? Yuko Shimizu es la creadora de Hello Kitty. Probablemente muchos de ustedes no sabían que era la creadora o la autora de Hello Kitty. De repente alguna persona en la clase que es recontra fan de Kitty, ni siquiera sabía que esta persona era pues la creadora de Kitty, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en fin, ¿qué se discutió en este caso? ¿Qué se discutió en este caso? Caso peruano. Caso peruano. Una empresa chilena llamada Asturias y Aragón, ¿sí? Una empresa chilena llamada Asturias y Aragón, vendía unos de estos rompecabezas gigantes. No sé si alguno es fan de esto. Hay unos rompecabezas enormes de estos de un montón de piezas. Vendía un rompecabezas de un montón de piezas que tenía entre las piezas, digamos, disponibles, la imagen de Kitty. ¿Ok? Sanrio, que es titular de los derechos, ya ven la diferencia entre autoría y titularidad. Yo he dicho que Sanrio sea el autor o autora. Ya saben quién es la autora de Kitty. Sanrio, que es la empresa titular de los derechos, ¿okay? Es la empresa titular de los derechos, denunció ante Indecopi a esta empresa chilena por haber incorporado a el rompecabezas a la figura de Kitty. Sin permiso, obviamente. Sin permiso. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la empresa chilena?
de Asturias y Aragón. Es muy interesante lo que finalmente responde la empresa chilena para que ustedes puedan ver por qué es tan relevante esto que estamos diciendo. La empresa chilena dijo una serie de cosas, pero una de las cosas que dijo en su defensa fue lo siguiente. A ver, Sanrio, tú me estás denunciando porque supuestamente he infringido tus derechos de autor sobre Kitty, al haber yo consignado en mi rompecabezas la imagen de Kitty sin tu permiso. Ahora bien, para que tú me puedas denunciar válidamente por infringir tu derecho de autor, debe existir derechos de autor sobre una obra. Debe haber obra, porque si no hay obra, no hay derechos de autor. O sea, tú no me puedes denunciar por violar derechos de autor sobre algo que no es una obra, porque aquello que no es obra no tiene protección autoral. ¿Se entiende? Entonces, tú que me quieres denunciar por haber reproducido la imagen de Kitty en el rompecabezas, primero me tienes que demostrar que Kitty es original. Porque si Kitty no es original, entonces no es una obra. Si no es una obra, no hay protección autoral. Y si no hay protección autoral, ¿de qué me estás denunciando? La denuncia sería improcedente, porque no se puede proteger por derecho de autor a aquello que no es una obra. Al amparo, decía Asturias Gerabón, al amparo del precedente Agrotrade, sabemos que original es aquello que revela la impronta de la personalidad, lo que revela lo propio del autor. Entonces, cabe hacerse la pregunta, decía Asturias Aragón, ¿en qué sentido, en qué sentido, en qué sentido en qué sentido eh, Kitty revela la impronta de la personalidad del autor? O sea, de nuevo, sigan la lógica, ¿eh? Sigan la lógica. Sigan la lógica. La lógica es, la lógica es, la lógica es, si tú no me demuestras que Kitty permite apreciar la impronta de la personalidad, entonces no está protegido por derecho de autor, porque tú me acabas de decir en el precedente, ¿sí? Tú me acabas de decir en el precedente que originalidad implica que se revela lo propio del autor. Entonces yo te digo, ¿dónde está lo propio del autor en Kitty? ¿Dónde está? ¿Se entiende la lógica? ¿Todos me siguen? Lo que acabo de decir. Gente, ¿están ahí? Entonces, fíjese el problema en el que ahora está, en el que ahora se mete el Indecopy, ¿no? Porque ahora Indecopy Indecopy ahora tiene un problema porque
le están cuestionando, ¿no? Le están cuestionando al Indecopi, nada más y nada menos que la protección a Kitty. O sea, ¿se entiende la barbaridad? O sea, alguien está en buena cuenta diciendo que Kitty no es obra. ¿Se imaginan las implicancias de decir que Kitty no es obra? ¿Se imaginan las implicancias de decir que Kitty no es obra? Tremendo, ¿no? Tremendo. Las implicancias de decir que Kitty no es obra. Y pues, además sería un escándalo a nivel global, ¿no? Que Indecopi en Perú determine en un fallo que Kitty no es una obra protegida. Sería escandaloso. Entonces, es evidente que algo está mal en el precedente. ¿No? Algo está mal. Porque visto así, como impronta de la personalidad del autor, parece que el criterio es bastante subjetivo. Y eso, repito, y eso hace que sea muy, muy complicado resolver en la práctica casos de este tipo. Indecopi reconoce el enorme problema en el que se está metiendo y reconociendo el enorme problema en el que está ahora, termina diciendo lo que ustedes pueden ver allí en pantalla. Fíjense ustedes lo que dice Indecopi. Indecopi termina diciendo, sin ningún tapujo además, que la comisión, que hay ciertas categorías de obras que no puede pasar por el examen. Y que en esos casos la comisión, ojo, este es un caso de primera instancia, Comisión de Derechos de Autor de Indecopi, primera instancia, que la comisión se va a apartar. Miren la palabra que utiliza la resolución, apartará. Se va a apartar del precedente de observancia obligatoria establecido por la sala. O sea, la sala es su superior jerárquico, ¿se entiende? La sala, el tribunal del Indecopi, es la segunda instancia. La comisión de primera instancia está diciendo que cuando no pueda aplicar el criterio, se va a apartar del precedente de observancia obligatoria de segunda instancia. Pregunta, si es que el inferior jerárquico se puede apartar del precedente de observancia obligatoria, ¿cuán obligatorio es el precedente de observancia? ¿Me siguen la idea? O sea, el precedente de observancia obligatoria es obligatorio, pues ¿por qué es obligatorio? Si es que la primera instancia se puede apartar del precedente cuando le canta ¿no? Cuando le viene en gana, entonces, ¿qué obligatoriedad tiene el precedente de observancia obligatoria? Es un chiste. Estos son los problemas que genera, ¿no? Que genera el wording del precedente AgroTrade. Que hace que es tan imposible en algunos casos aplicar con rigidez lo que el propio precedente está diciendo, que la comisión se ve obligada a entrar a un malabar de este tipo, a decir, bueno, ya, pues reconozco que en algunos casos no se puede pues, utilizar este criterio, me voy a apartar del precedente. Y ahí surge otro problema. Si te puedes apartar del precedente, entonces no es de obligatorio cumplimiento, porque te estás apartando. Entonces, mi posición sobre esto siempre ha sido que ha llegado la hora de reformar o de revisar el precedente AgroTrade. Cada vez que lo he dicho, ha sido como una especie de sacrilegio, es decir, Gustavo, ¿cómo es posible que vas a estar diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que vas a estar diciendo esto del precedente AgroTrade, que es sano y sagrado? Bueno, qué sé yo. En fin. Sea como sea, las dos exigencias
para que una creación sea una obra es creación personal, ya vimos por qué, creación original, y bueno, acá tienen una suerte de indicación o pauta de a qué se puede estar refiriendo el tema de original. ¿Ok? Bueno, y este es el último punto que el día de hoy comento, ya luego pasamos a otros temas. Pero hay una distinción que se sigue esta distinción importante entre idea y obra, que tiene que ver con estas exigencias propias del carácter personal y el carácter original de la creación para la tutela. Entonces, como es la primera clase postparcial, y yo estoy así medio ido, voy a dejarlo aquí, ¿ok? Porque tengo que echarme agua en la cara y tengo que quitar otra clase todavía después. Y vamos a empezar la próxima clase desde aquí, ¿ok? Desde la distinción, desde la dicotomía idea-obra. Vamos a empezar por aquí, ¿ok? Recuerden que conforme a la votación del inicio del día de hoy, tienen control el próximo viernes, ¿ok? Espero ya tener avanzado también sus exámenes para que puedan ir viendo sus notas, aunque ya hicimos la retroalimentación, así que ya deben estar más tranquilos, ya saben si les fue bien o les fue mal o algo, ¿ok? Listo. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense.